El papel del lenguaje en la reconstrucción de la paz colombiana. El lenguaje, uno de los aspectos indispensables para el desarrollo humano. Este es uno de los más afectados del conflicto de nuestro país, siendo el lenguaje toda forma de comunicación con el que se transmite la información. Dado que el lenguaje habita en cada uno, está en nuestras manos el saber manejar una forma correcta en pro de construir una buena Estamos comunicación. pasando por una situación donde en el marco del proceso de paz, el gobierno y las FARC manejan un lenguaje estratégico en busca del poder sin pensar en la preocupación que surge dentro del pueblo colombiano. Esto causa grandes preocupaciones y diferentes interpretaciones de lo que se desea transmitir al país. Los diálogos no pueden ser exclusivamente a los conceptos con los que se expresen el gobierno y las FARC. Es necesario pensar en un escenario democrático en donde el pueblo esté formado mínimamente con los conocimientos básicos, pues en muchas ocasiones las dos partes dialogan de una forma que no se entiende lo que quieren dar a conocer. Ahora bien, como receptores nos encontramos discutiendo con los sentimientos sin saber qué se está hablando. Por eso, el lenguaje requiere adoptar nuevos hábitos que aseguren un verdadero cambio a las necesidades del país. Por eso, el compromiso que tiene la verdad reconociendo la importancia que esto tiene dentro del conflicto colombiano. Otro de los aspectos importantes es la libertad de información. En Colombia es restringida por la concentración excesiva de poder económico y político en sectores determinados, como en este caso a los medios de comunicación se les ha condicionado el ejercicio periodístico y de esta manera muchos periodistas tendrán que guardarse mucha información que por su ética o por su formación no podrá ser publicada. Por estos motivos, las salas de redacción han tenido que hacer una reflexión y ser más exigente en este tema, y revisar muy cuidadosamente el contenido de la información que se quiere transmitir sin generar sensibilidad a las personas. Un auténtico diálogo es permitir que las dos partes busquen llegar a un acuerdo que sea ejemplar, para garantizar que los acuerdos que se están estableciendo no lleguen a dañar la cultura que ha caracterizado a Colombia. Un lenguaje incluyente, lleno de simpatía, contribuye a cultivar un diálogo constructivo y transformador capaz de desarmar diálogos emocionales que hacen prolongar el conflicto dentro del país. Por otra parte, es acertado que el Gobierno Nacional haya tomado la decisión de mostrar al país los documentos completos de lo que hasta el momento se ha acordado con los delegados de las FARC, porque el pueblo colombiano necesita conocer los detalles de este asunto y ser partícipes de cada actividad que se desarrolle en el proceso de paz. Ahora que en Colombia se está trabajando por la paz, se debe hacer conciencia que nuestro lenguaje debe contribuir con el dicho objetivo. Cuando expresamos nuestras opiniones, las mencionamos de una manera que en muchos casos son mal interpretadas. Las palabras como terroristas o bandidos deben ser cambiadas de nuestro lenguaje. Los expertos sugieren que no siempre debe usarse esa calificación, pues dependiendo del caso se puede reemplazar por grupos armados o partes en conflicto. La lucha ahora es no permitir las influencias por las personas alrededor de nosotros, deteniendo los impulsos mientras analizar lo que pueda ocurrir. Para el lenguaje no es solamente para el gobierno y quienes están involucrados en la mesa de diálogo, sino que también tienen que involucrar a las personas del pueblo. Cada persona empieza a cambiar, entonces la sociedad cambiará y el conflicto se volverá un raro evento. Para construir un país hay que construir primero al hombre. Desde el hogar hay que iniciar una educación transformándola. Primero que todo, tenemos que hacer de la educación una materia de urgencia, que nos una en pro de la reconstrucción de la paz. Es claro que la educación es el pilar de la esperanza y la oportunidad. Para concluir, queremos hacer referencia que hoy en día el proceso de paz se prolonga debido al diálogo que utilizan por proponer ideas a favor de parte y parte, en el cual el pueblo colombiano lo asume como un juego. Queremos decir que los colombianos debemos dar más importancia al lenguaje que manejamos para comprender lo que sucede cada día en el proceso de paz. Bueno, pues ya para finalizar,
cada uno de nosotros o cada uno del pueblo debe hacer referencia a estos dos cambios que se están dando. Tenemos que primero conocer nuestro país para así poder hacer una gran diferencia. Y como hay un dicho, para no repetir nuestra historia, tenemos que conocer nuestro país. Es para finalizar, esto fue todo. Con mis compañeros Weimer Fonseca y Yolanda Malagón hicimos este video. Muchas gracias. Gracias.